Y esta noche viene una amiga nuestra que sirve de la manera más hermosa porque tiene para mí una de las profesiones más lindas y es que es una sanadora, pero es una sanadora de academia y de intuición. Es una mujer que es médico cirujana, es especialista en medicina vibracional, en acupuntura, también en medicina ayurvédica, en conexión angelical, en mensajes angelicales y desde hace mucho tiempo combina la medicina de Occidente con la medicina de Oriente, con la canalización de los ángeles, de estos seres de luz, para elevar la energía, no solo de ella, sino de todos los pacientes que van a su consulta y de todos los talleres y los retiros a los que ella también se dedica, en los que ella participa, en los que ella dicta, porque ayuda de esa manera a muchas personas a vivir de una manera distinta. Y hoy vamos a hablar de la sanación vibracional, qué es y para qué nos sirve y de qué manera nos va a ayudar a vivir mejor. Doctora Cristina Montaña, muy buenas noches y bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. Clarita, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo continuando con este tema de la vibración energética. Así es, hace unas semanas estuvimos aquí hablando de qué era la vibración energética, de qué era Laura, de qué la elevaba y de qué la bajaba, ¿no? Entremos un poquito en contexto por si alguien no lo escuchó para ahí empezar a hablar de la sanación. Ok. La vibración energética, todos los cuerpos en el universo vibramos, es como nuestro lenguaje de sonido y de luz. Y la vibración energética se manifiesta en los seres humanos en eso que llamamos el aura energética o biocampo o campo mórfico, que es lo que corresponde en Oriente al cuerpo mental. Es decir, es el dibujo, la representación energética de lo que pensamos y de lo que sentimos. Por eso habíamos visto la vez pasada que puede aumentar nuestra vibración energética y que puede bajarla. Habíamos visto la importancia de pensamientos positivos porque los negativos bajan la vibración, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que hablamos, tiene que ir alineado con un pensamiento positivo para que esto se refleje en tu aura. Habíamos visto que dentro de las cosas que hacemos, lo que vemos, lo que oímos, con quién compartimos nuestro tiempo, en qué nivel de orden y de limpieza tenemos nuestros espacios, todo eso puede o bajar nuestra vibración energética o elevarla. Claro, y cuando nosotros somos conscientes de poder vivir de esa manera, pues vamos a vivir distinto, vamos a apagar ese switch de automático que nos lleva a montarnos en un tren en el que a donde vaya, ¿no? A donde vaya, sino, no, yo dirijo mi existencia, yo dirijo a dónde quiero llegar, qué quiero ser y cómo lo quiero vivir, ¿no? Sí, dijiste la palabra clave y es conciencia. Solo si hacemos conciencia de eso que somos desde el punto de vista energético, de luz, y aprendemos a sintonizarnos con esta energía, solo así podemos trabajar para mantener esos altos estados de vibración energética que no son otra cosa que ir elevando nuestra conciencia y ascendiendo en nuestro camino espiritual. Y ahí es muy importante, ya vamos a adentrarnos en la sanación energética, pero es muy importante cuando la gente dice, a ver, pero es que los problemas existen, yo vivo en una realidad difícil, no es mi caso, estoy dando un ejemplo, vive una persona en una realidad difícil, bajo un contexto muy complejo, donde todas las cosas parecieran estar en su contra. Entonces la persona dice, ¿yo de qué manera voy a sacar palabras bonitas? ¿Yo de qué manera voy a sacar un ángulo positivo de toda esta situación? Y ahí está el esfuerzo. Esta vida es maravillosa, pero no es que sea fácil. O sea, hay que aprender a comprometerse con la existencia y con el deseo de vivir cada vez mejor, de sentirse cada vez mejor, para de esa manera poder transmitir lo que hay a nuestro alrededor. Así lo difícil esté circundándonos, pero nosotros sacamos de adentro, sí se puede, ¿verdad, doctora Así Cris? es, una vida espiritual o una vida en alta vibración no es una vida sin problemas o sin dificultades. Los problemas y las dificultades son el motor para nuestra propia evolución, para el cambio. Lo que pasa es que un estado alineado y coherente de energía nos permite desde una perspectiva más alta o diferente poder ver el mismo caos, pero verlo con el propósito evolutivo, es decir,
con el propósito de alumbrar en nosotros nuevos dones, nuevas fortalezas que nos permitan evolucionar en armonía y en alegría. Así es, un ejemplo particular, ahí sí me pongo yo como conejillo de indias, pero la enfermedad, ¿no? Claro. La enfermedad ha tocado a mi puerta en varios momentos, en diferentes momentos de la vida. Cualquiera podría decir, no, es que yo vivo enferma, es que los dolores no me dejan, es que la discapacidad me limita tanto que definitivamente es que mi vida es un caos y mi vida es una tragedia. O la otra posición, que es la que yo elijo vivir, es la enfermedad es mi amiga y vino a hacerme la mejor invitación de todas, porque así lo creo y así los invito a ustedes a que lo tomen. La enfermedad me llegó a invitarme a sacar lo mejor de mí en cada momento y sobre todo en esos momentos de dolor, en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los que uno está en una clínica, en esos momentos en los que uno está con medicamentos. Me está invitando esa enfermedad a que en esos momentos que son tan duros y tan difíciles voy a sacar, me voy a exprimir como una naranja para que salga, así como sale el jugo de la naranja, que salga esa luz y ese amor que hay a mi alrededor, no esa rabia, esa frustración o esa tristeza que también podría salir, pero yo elijo distinto. Así es, la enfermedad es una grandísima maestra, Clarita, como lo dices tú, y también nos une este aspecto porque trabajo precisamente en sanación. En sanación, en mi experiencia de estos 25 años de práctica médica de medicinas alternativas, complementarias, bioenergéticas, vibracionales, digamos que lo más importante o el regalo más importante que nos compartimos con los pacientes en consulta son todas esas experiencias que nos lleven a comprender mejor ese lenguaje o esas señales del cuerpo. Y desde ahí nace el PIM, que es el Programa de Integración Multisensorial, Sanación Vibracional, que es un nuevo programa que lancé este año, y la idea es poderle entregar a la persona durante el curso o al paciente las herramientas para comprender su cuerpo energético, para sintonizarse con él y para comenzar a entender desde este trabajo de estos sentidos sutiles y de esta percepción de su propio bienestar que puede hacer para alcanzar ese estado de sanación. La sanación no es solo la ausencia de la enfermedad es una parte importante de esta situación, claramente. No hablo en el curso nunca de enfermedad, en Oriente no hablamos de enfermedad, sino de desequilibrio energético. Y básicamente ese desequilibrio energético es el lenguaje de comunicación de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones, para decirnos que hay que trabajar algo específico. Entonces, básicamente es comenzar a comprender que nuestro cuerpo físico, lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro proceso, nuestro camino espiritual, todo está conectado, todo está en perfecta sincronía, y cada vez que hay una señal o un llamado, sea mental o sea físico, es una invitación, como dices tú, a mirar todos los aspectos de tu vida y sobre todo a irte a conectar principalmente con tu propósito, es decir, con eso que tu alma pactó venir a hacer. Y ahí está la raíz de todo este proceso de sanación. Trabajar lo físico, trabajar lo mental, trabajar lo emocional y terminar o hacer conciencia, como dices tú, de toda esa parte espiritual. Por eso el programa de sanación vibracional es un programa de autoconocimiento para poder alcanzar esos niveles de autosanación. Ese programa PIM, sí. Si yo me inscribo, si yo entro, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Eso va por partes? ¿Eso cómo se Sí, trabaja? es un entrenamiento, es un curso que realizo virtual y presencial en Bogotá, y es un entrenamiento en 2 fines de semana de un mes a distancia de 15 días, porque hay una serie de aspectos que hay que ir entrenando. Me gustaría de todas maneras que hagamos conciencia o darles algunas pautas de cómo comprender que somos energía y qué poder hacer. Ya hemos hablado varias veces de algunos de estos aspectos, pero qué podemos hacer para poderlo trabajar. En este camino que estamos teniendo todos de elevación de conciencia, en todos estos cambios que se han presentado en modo más rápido, sobre todo desde el 2000, lo hemos hablado muchas veces, comienza a despertar en las personas un interés por comprender más allá de lo que está sucediendo, más allá de la dificultad y más allá del dolor.
Cuando llegan a mi consulta, los pacientes con problemas físicos hablamos siempre de este aspecto, ¿no? De la unión de los tres cuerpos y de comenzar a reconocerlos. Entonces, cuando... Físico, mental y espiritual. Físico, mental y espiritual, y recuerda que en el mental están pensamientos, emociones. Entonces, partes importantes del PIM, vamos a coger algunas, es la conciencia de lo que yo pienso, de lo cual hemos hablado muchas veces aquí en el programa, y de qué voy a hacer yo con eso que pienso, ¿no? Entonces, sí, yo puedo estar en una situación de caos, de dificultad, y tengo muchos pensamientos negativos en ese momento, pero en mí está la decisión de quedarme en ellos o de comenzar a hacer algo para salir de ello. Entonces, lo primero es la conciencia de que en qué me estoy moviendo, qué estoy pensando. Ya vimos la vez pasada que los pensamientos de baja vibración comprimen tu aura energética, te hacen más vulnerable a las energías externas, disminuyen la respuesta inmune de tu cuerpo. Entonces, cuando vemos que estamos en este círculo de pensamientos repetitivos, podemos utilizar la respiración consciente, ahí está la respiración del corazón que también hemos hablado de ella, la meditación, el silencio, la oración. Se trata de una actividad que nos permita comenzar a viajar dentro de nosotros para comenzar a comprender. Y eso es diario. Eso es diario, claro, porque es que lo más fácil es quedarnos en el afuera, quedarnos en el caos, quedarnos culpando y señalando el afuera. O hacerlo un par de veces y no notar ningún resultado y decir, ay no, porque como a nosotros normalmente, a la condición humana, le gusta es ver ya todo el resultado, ya la inmediatez, todo todo está a un clic de distancia. Entonces uno cree que el trabajo interior también es así, y resulta que el trabajo interior es así como el trabajo físico. Cuando tú vas a hacer deporte, tú empiezas, la primera semana no vas a notar nada, la segunda empiezas a ver que la resistencia física se alarga un poquito más, entonces te ahogas un poquito menos, pero igual los resultados físicos, así de que no, que ya te enflaqueciste o que ya tus músculos se tonificaron, pues eso no ocurre, eso ocurre con el tiempo, eso pasa con nuestro trabajo interior. Claro, pero diario. Con el trabajo interior, energético, emocional, espiritual, tú dijiste una palabra importantísima que es el entrenamiento. Y al ser un entrenamiento es una práctica y necesita constancia y responsabilidad. Esto es otro punto muy importante cuando tú quieres sanarte a ti mismo, y es asumir con responsabilidad que las herramientas de la sanación las tienes tú. Los que somos terapeutas, médicos, que acompañamos al paciente en su proceso, somos solo canales de información. El paciente debe responsabilizarse y debe comenzar a ejecutar los cambios. Porque si tú no haces cambios, vas a seguir moviéndote siempre en lo mismo. Vas a seguir pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y creando alrededor tuyo las mismas condiciones. Así es, entonces la conciencia que nos lleva a estar estableciendo qué es en lo que nos concentramos de los pensamientos que estamos teniendo, a establecer un proceso de una respiración consciente, la respiración del corazón, la meditación, la oración, esa conexión interior. Luego, ¿qué podemos hacer? Hay otra cosa importantísima, Clarita, y es trabajar los sentidos sutiles. ¿Qué son los sentidos sutiles? Nosotros, cuando vivimos conectados al cuerpo físico y al caos externo, toda esa información nos llega a través de los sentidos físicos, los 5 sentidos que todos conocemos: el olfato, el gusto, el tacto, la visión, gusto, tacto, la vista, gracias, y el oído. A través de estos 5 sentidos nos llega toda la información que transforma nuestro cuerpo a nivel cerebral en emociones y en sensaciones, y desde ahí en toda una cascada, bioquímica, endocrina. No vamos ahorita a profundizar en esto, pero es importantísimo porque son como las antenas receptoras de todo lo que nos rodea. Bueno, aparte de esos sentidos físicos, existen también sentidos sutiles. Los sentidos sutiles son también canales de percepción energética, pero a un nivel más sutil, a un nivel vibratorio más alto. Y todos tenemos esos canales de percepción. Lo que pasa es que si estamos muy entregados a los sentidos físicos, es más difícil sentir estos sentidos sutiles. Cuando tú cierras los ojos y cuando tú respiras, te estás dando la oportunidad de estar dentro de ti, y ahí comienzas a conectar y a trabajar estos sentidos sutiles. El PIM tiene una cantidad de ejercicios para trabajar los sentidos sutiles. ¿Y cuáles serían esos sentidos sutiles, como para que nuestros oyentes entiendan? Por ejemplo, no voy a hablar de un sentido sutil, pero voy a hablar de algo que
sucede dentro nuestro y que nosotros no notamos, sino hasta que nos aquietamos, que yo me imagino que cuando uno se aquieta es cuando empieza a conectarse. Los latidos del corazón. El corazón late constantemente, pero cuando nosotros nos centramos, estamos en silencio, empezamos a respirar, empezamos a sentir esos latidos del corazón, empezamos a conectar con nuestro corazón. De esa manera es a lo que me refiero, a que cuando uno se puede como aquietar, va a poder sentir. ¿Y cuáles serían ellos? Okay. Los sentidos sutiles se relacionan a los físicos, pero en una percepción más sutil. Entonces, por ejemplo, la clarividencia tiene que ver con el sentido físico de la vista, y la clarividencia es esa capacidad de ver sin los ojos físicos. Cuando nosotros comenzamos y nos entrenamos en la meditación, en la respiración consciente, nuestra mente, nuestra mente, que es la que estamos entrenando, el cerebro como órgano físico, se permite activar nuevos canales neuronales, y nos permitimos aumentar la percepción sensitiva, porque vamos a un nivel más allá de lo que nuestros ojos nos están pasando como información. Y ahí parte lo que nosotros llamamos imaginación, que imaginación no tiene nada que ver con inventar algo que no es, sino imaginar es en un estado de alineación y de coherencia, permitirle a nuestro cuerpo energético, sutil, conectarse y percibir todo lo que nos rodea. Igual sucede con la clareaudiencia, el clarisentimiento, el clariconocimiento, que son otros sentidos sutiles, que no es otra forma sino de percibir esas energías sutiles a través de esos órganos específicos. No recuerdo si aquí habíamos hecho una vez en un programa el ejercicio, pero cuando nosotros cerramos nuestros ojos y nos invitamos a imaginar que tenemos, no sé, un limón en la mano, lo leemos, lo tocamos, lo percutimos para ver cómo suena, lo abrimos y lo cortamos con un cuchillo y después lo probamos y sentimos ese ácido, inmediatamente nuestra secreción salival se activa, tenemos claramente la sensación y la percepción de estar sintiendo ese limón. Este ejercicio así de simple es un ejercicio para trabajar los sentidos sutiles. Los sentidos sutiles nos conectan con toda una experiencia sensorial que va a un nivel más alto de la experiencia física y que antecede la experiencia física. Por eso es una percepción tan mágica y es como si anticipara, ¿no?, lo que vamos a tener después de lo físico. Entonces, trabajar en ellos y entrenarnos todos los días, por ejemplo, en este aspecto, nos lleva después con el entrenamiento a poder conectar con nuestra propia aura vibratoria, con lo que estamos vibrando, con los colores, con la forma, con lo expandida que está, y comenzar a recibir a través de nuestra propia vibración, a través del silencio, qué está funcionando y qué no. Es como entrenarnos, Clarita, para convertirnos todos en esos canales de conexión, que lo somos todos, porque esto es solo un entrenamiento, es un don que todos tenemos. Y a través de este entrenamiento y esta conciencia de querer comprender y de querer regalarme espacios de conexión, comenzar a recibir desde ahí la información. Me encanta, y el ejemplo del limón lo sentí completamente como si me estuviera chupando un limón, hasta las glándulas salivares se activan y secretas. Y yo quería establecer algo dentro de este proceso de sanación energética, porque me llega el impulso de que nos compartas qué tan importante es el perdón, porque hay personas, no todos estamos en el mismo nivel, ni espiritual, ni mental, ni físico. Entonces, para unos es mucho más fácil entrar en sintonía de todo esto que tú nos estás compartiendo, de poder tener esas sensaciones de esos sentidos sutiles, pero para otros no. Hay un bloqueo muy grande porque hay una falta de merecimiento, porque hay un perdón que por allá no se ha dado. ¿Qué papel juega el perdón aquí? Importantísimo, Clarita. Esto es algo muy interesante, porque cuando comienzas a hacer conciencia de tu cuerpo de luz, que es tu cuerpo de energía, cuando comienzas a hacer conciencia que eres vibración, cuando comienzas a hacer conciencia que eres la historia de todo lo que te ha sucedido, pero que estás aquí parado en el presente, ahí es cuando comienzas a darte cuenta, y así hablamos en consulta y hablamos en el curso, la magia del perdón es darse cuenta que uno realmente no tiene nada que perdonar, sino que al contrario tiene que agradecer, porque todo lo que sucede en tu vida que a ti te genera dolor, como hablábamos al inicio, es un estímulo
para que tú comiences a trabajar en ti, para que comiences a transformarte y para que comiences a llenarte de esas fortalezas que son tus dones y tu luz, que solo a través del dolor puedes descubrir. Eso es hermoso y eso es fundamental para trabajar en conciencia, para trabajar nuestro nivel energético, poder sentir que todo lo que nos sucede es la más linda invitación a hacer lo mejor de nosotros. Y eso hace parte de esta sanación. Eso hace parte de la sanación vibracional, responsabilizarnos, autoconocernos y trabajar en nuestra propia sanación con muchas otras herramientas. Bueno, y si yo estoy en mi casa en este momento y me voy a acostar a dormir, pero antes de dormir quiero hacer una pequeña sanación energética, ¿qué puedo hacer? Clarita, no hay nada más sanador antes de irnos a acostar a dormir que conectar con la gratitud. Yo les digo siempre a mis pacientes tener un libro, un diario de gratitud y poder cerrar el día haciendo conciencia de lo aprendido durante el día, es decir, a las situaciones de dificultad, encontrarles un propósito de agradecerles inmediatamente el que se hayan presentado en tu vida, pero también agradecer lo simple, lo que tenemos todos los días y que damos por sentado y que se nos olvida que es un grande regalo. La gratitud eleva tu vibración y te conecta con ese estado vibratorio que te lleva hacia la sanación. Entonces, conciencia, perdón, que en últimas es el entendimiento y la aceptación de que todo llega a nuestra vida por una función, y la gratitud. Esa es son algunas de las herramientas de sanación, porque el tiempo se nos... Claro, son muchas, pero son tres Exacto. muy importantes que podemos comenzar a practicar para comenzar a cambiar día a día nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así es, y como el tiempo ya se nos acaba, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes si quisieran conocer más de este programa y de esta manera de vivir la vida más a conciencia? Clarita, en Instagram, Cristina Montana 111, o en mi página web www.cristinamontana.com. Perfecto, siempre bienvenida, mi Cris. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Nosotros hacemos una pausita y ya regresamos.